Hola, amigos de la historia y las historias. Hoy en día, gracias a la tecnología y a los diversos estudios que se han hecho a través de los años, sabemos que la Tierra ni es plana ni es el centro del universo. También tenemos un conocimiento más amplio y preciso sobre nuestro universo. Pero evidentemente, no siempre fue de esta manera. Así que los invito a acompañarme a conocer la vida de Galileo Galilei, el pionero de la ciencia moderna, quien con sus múltiples estudios e investigaciones permitió que las generaciones posteriores tuvieran un conocimiento más amplio y realista acerca del cosmos. Galileo nació el 15 de febrero de 1564, en Pisa, Toscana, Italia. Era hijo de un noble, sin mucho auge, que vivía del comercio, pero lleno de mucha cultura, ya que era escritor y un músico reconocido. Él soñaba con que su hijo fuese un gran médico, de modo que hizo que él estudiara medicina en la Universidad de Pisa. Sin embargo, Galileo no estaba apasionado por la anatomía, sino por las matemáticas, así que comenzó a estudiarlas junto a Ausilio Ricci, quien fue su maestro y además era un gran amigo de la familia. Con sus grandes conocimientos sobre matemática y física, Galilei se traslada a la Universidad de Padua, donde empezó a enseñar matemática y astronomía. Además, sus trabajos e investigaciones siempre encontraron apoyo entre sus colegas. Y pues, vale acotar que tenía un poco más de libertad intelectual y científica para realizar sus investigaciones, debido a que la Inquisición no tenía poder alguno en la República de Venecia, que era a donde pertenecía Padua. Pero no solo era hábil para la ciencia, también era un gran orador y tenía un gran talento para la pintura y la música, especialmente tocando el clavicordio. Sin embargo, al morir su padre, Galileo tuvo que regresar a su lugar de origen, pues tenía que hacerse cargo de muchas cosas. Por ejemplo, pagar una buena dote para que sus hermanas se casaran, además de mantener a su madre y hermano pequeño. Pero no conforme con esto, su esposa lo abandonó para irse con otro hombre, y de esta forma también tuvo que dedicarse al cuidado de sus hijos pequeños, 2 niñas y un niño, y por lo tanto, comenzó a adquirir cada vez más deudas, y éstas lo fueron hundiendo en la pobreza. Pero la voluntad de Galileo era muy sólida, y por lo tanto continuó con sus investigaciones, interesándose especialmente en el movimiento y la gravedad. En aquella época, las teorías de Aristóteles eran las únicas aceptadas por la Iglesia y la sociedad. Y según sus estudios acerca de la gravedad, los cuerpos pesados siempre caían más rápido que los ligeros. Para comprobarlo o refutarlo, Galileo se subió a lo más alto de la torre inclinada de Pisa y dejó caer 2 bolas de distinto tamaño. Y con su experimento quedó demostrado que los objetos llegaban al suelo prácticamente al mismo tiempo. Galileo contradijo la teoría de Aristóteles, que había sido la única aceptada por la Iglesia desde hacía 2000 años. En 1609, cuando él supo de la existencia del telescopio, no dudó en adquirir uno para estudiarlo. Pero como buen curioso que era, no se quedó tan solo con ese análisis, sino que se dedicó a perfeccionar el invento, diseñando un telescopio de 30 aumentos, lo que a su vez elevaba las posibilidades de hacer nuevos y maravillosos descubrimientos astronómicos. De hecho, en cuanto apuntó su invento al firmamento, se percató de que la Luna tenía montañas y cráteres, que Saturno tenía anillos, y también observó las manchas solares y los 4 satélites de Júpiter. Pero también hizo otros descubrimientos que despertaron gran polémica y resistencia para su tiempo. Por ejemplo, que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta más. Y también descubrió las fases de Venus. Con sus investigaciones, Galileo comprobó que la teoría de Copérnico era totalmente acertada. Los planetas giran alrededor del Sol. Y entonces, se dedicó a estudiar a fondo la teoría copérnica del sistema heliocéntrico del Sol, que afirmaba que la Tierra daba una vuelta completa sobre su mismo eje una vez al día y que terminaba de dar una vuelta completa alrededor del Sol una vez al año. En 1632, Galileo decidió compilar todos sus estudios en un libro llamado Diálogos sobre los 2 principales sistemas del mundo. Esto enfureció a la Iglesia, que ya venía disconforme con sus investigaciones y refutaciones hacia la teoría de Aristóteles. Así que se dedicó a investigar a fondo el libro de Galileo, y posteriormente le pidieron que se presentara ante el Tribunal Inquisidor en Roma, donde trató de defender sus teorías con pruebas tangibles,
mostrándole su invento a los cardenales de la iglesia. Pero no hubo manera de convencerlos, pues ellos estaban determinados a creer que era un hereje, porque su teoría se oponía al geocentrismo de Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra no se movía, sino que era el centro del universo y los demás planetas, además del Sol, giraban en torno a ella. El 22 de junio de 1633, después de los interrogatorios y la amenaza de muerte, si seguía defendiendo sus teorías, ahora rebajadas a meras hipótesis por parte de los clérigos, Galileo se vio obligado a adjurar sus propios estudios, lo que le permitió resguardar su vida, aunque existe una leyenda contada por Giuseppe Baretti, crítico literario, poeta, dramaturgo y periodista italiano, que afirma que en cuanto Galileo bajó del estrado de acusado, pronunció las siguientes palabras: "Eppur si muove", que traducido del italiano significa "y sin embargo se mueve". Es algo que honestamente no tiene mucho sentido. Es decir, aquellas desafiantes palabras pronunciadas ante el tribunal del Santo Oficio, sin lugar a dudas le hubiese costado la vida. Así que me inclino más a pensar que si lo hizo, fue en otro momento. O tal vez pudo haber susurrado estas palabras, ya que su voluntad era inquebrantable. Si bien Galileo se salvó de la condena a muerte tras su abjuración, le prohibieron hablar con sus estudiantes y amigos. De hecho, lo condenaron a arresto domiciliario, aunque, como ya les dije, su voluntad era inquebrantable, así que continuó con sus estudios mientras hacía anotaciones y dejaba registros de todos ellos, hasta que finalmente murió a los 79 años, ciego, debido a la exposición directa de los rayos solares mientras él lo analizaba con su telescopio. Debió haber sido ciertamente muy doloroso para Galileo haber renegado de su propio trabajo, de sus esfuerzos y sus estudios. Y tal vez muchos se preguntarán, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no fue valiente para mantener su palabra? Pero antes de juzgarlo, deberíamos intentar ponernos en su lugar e imaginar lo que se debe sentir ser quemado vivo, porque eso era lo que le esperaba al pobre anciano científico. No obstante, nunca se rindió y en su aislamiento continuó con sus estudios que hoy en día son muy apreciados, además de que a él se le considera actualmente como el padre de la ciencia moderna. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los futuros videos. Muchas gracias y ¡hasta luego!